Casi siempre que hablamos de instituciones psiquiátricas del siglo XX, cometemos el mismo error. Pensamos que la crueldad y el abandono solo sucedieron en lugares sórdidos, oscuros, evidentemente terribles desde el primer vistazo. Ese es el error. Y si seguimos creyendo eso, seguiremos sin entender cómo la maldad más profunda puede esconderse detrás de jardines cuidados, arquitectura elegante y discursos de progreso. Hoy voy a mostrarte el caso que lo demuestra mejor que ningún otro, para que nunca más confundas apariencia con verdad. En el estado de Nueva York, a poco más de 60 kilómetros de la ciudad, entre colinas verdes y bosques que en otoño se incendían de color, se construyó a comienzos del siglo XX un lugar que prometía ser distinto a todo lo anterior. Se llamó Letchworth Village, y durante décadas, miles de personas creyeron o quisieron creer que aquel lugar era exactamente lo que su nombre y su diseño prometían. Un modelo, un ideal, una utopía de cuidado para quienes la sociedad consideraba diferentes. La realidad, como descubriremos, fue radicalmente distinta, y el momento en que esa realidad salió a la luz cambió para siempre la forma en que Estados Unidos entiende el cuidado de las personas más vulnerables. Para comprender cómo llegamos a ese punto de quiebre, tenemos que retroceder hasta el año 1911, cuando el estado de Nueva York adquirió más de 1.200 hectáreas de tierra en el condado de Rockland con un propósito ambicioso. La institución llevaría el nombre de William Pryor Letchworth, un filántropo y reformador social que había dedicado su vida a mejorar las condiciones de los asilos, orfanatos y hospitales del estado. Letchworth había muerto en 1910, apenas un año antes de que su nombre quedara inscrito en la fachada de lo que se suponía sería su legado más duradero. La idea original era revolucionaria para su época. En lugar de construir un enorme edificio monolítico donde amontonar a cientos de personas con discapacidades intelectuales, epilepsia u otras condiciones consideradas entonces anormalidades mentales, los planificadores diseñaron algo distinto, un modelo de colonia agrícola, con edificios separados, pequeños, distribuidos por el terreno como si fueran un campus universitario. Cada edificio albergaría a un grupo reducido de residentes, clasificados según edad, sexo y tipo de condición. Habría granjas, talleres, una lechería propia, incluso un teatro y un cementerio. La visión era que los residentes pudieran vivir en un entorno casi normal, trabajando la tierra, respirando aire limpio, alejados del hacinamiento y la miseria de las instituciones urbanas del siglo XIX. El primer residente llegó en mayo de 1911. Para la década de 1920, Letchworth Village ya albergaba a varios cientos de personas, y las autoridades del estado lo mostraban con orgullo a delegaciones de otros estados y países que buscaban replicar el modelo. Arquitectos, médicos y reformadores sociales viajaban hasta Rockland para estudiar sus edificios de ladrillo rojo, sus jardines cuidados, su disposición descentralizada. En los informes oficiales de la época, Letchworth Village aparecía descrito como la institución del futuro, el estándar dorado de lo que debía ser el cuidado humano de personas con discapacidad. Pero detrás de esa fachada progresista, algo empezó a fallar casi desde el principio, y ese fallo tiene un nombre concreto: superpoblación. La institución fue diseñada originalmente para albergar a unas 1.000 personas de manera cómoda. Sin embargo, la demanda creció mucho más rápido que la capacidad real de construir nuevos edificios o contratar personal calificado. Para la década de 1930, Letchworth Village ya superaba ampliamente su capacidad proyectada, y para los años 50, la cifra de residentes llegó a superar los 4.000, casi 4 veces más de lo que sus fundadores habían imaginado. Este es el primer caso concreto que quiero que consideres, porque en él ya se ve el patrón que se repetiría una y otra vez. En 1950, un niño llamado Bernard Carabello fue ingresado en Letchworth Village. Bernard tenía parálisis cerebral, pero no tenía ninguna discapacidad intelectual. Su capacidad cognitiva era completamente normal. Sin embargo, un diagnóstico erróneo, sumado a la pobreza de su familia y a la ausencia de alternativas de cuidado en su comunidad, lo condenó a pasar 18 años de su vida encerrado en una institución donde nadie escuchaba su voz, simplemente porque su cuerpo no respondía como el de los demás. Bernard aprendería, con el tiempo, a comunicarse y a demostrar su inteligencia, pero para entonces ya había perdido casi 2 décadas de su infancia y juventud en un lugar que debía cuidarlo y que, en cambio, lo silenció. Su historia, que más adelante se cruzaría con el momento de quiebre que da título a este documental, es la prueba de que el sistema de clasificación y diagnóstico de Letchworth Village estaba profundamente roto desde sus cimientos. El segundo caso que debemos analizar tiene que ver con el personal. Con miles de residentes y fondos estatales que jamás crecieron al mismo ritmo que la población interna, la proporción de cuidadores por paciente se volvió insostenible.
Documentos internos de la época, revisados décadas después por investigadores y periodistas, muestran que en algunos pabellones un solo empleado podía ser responsable de cuidar a 50, 60, incluso más de 80 residentes al mismo tiempo, muchos de ellos con necesidades de atención constante, incapaces de vestirse, alimentarse o asearse por sí mismos. Es matemáticamente imposible que una sola persona atienda semejante número de individuos con dignidad. Y ese fue exactamente el problema. La dignidad fue la primera víctima de la ecuación. El tercer caso, quizás el más perturbador de todos los que documentaremos en este video, ocurrió entre finales de la década de 1950 y comienzos de los años 60, cuando investigadores médicos utilizaron a los niños de Letchworth Village, muchos de ellos con discapacidades intelectuales severas, como sujetos de experimento relacionados con la hepatitis. El más conocido de estos episodios llevó el nombre de Estudios de Willowbrook, que si bien se asocian principalmente a otra institución cercana, Willowbrook State School, guardan una relación directa con las prácticas y el clima institucional que también se replicaron en Letchworth. En estos estudios, se deliberadamente infectó a niños con hepatitis viral para observar el curso natural de la enfermedad y probar posibles vacunas, bajo el argumento de que estos niños, de todas formas, contraerían la infección debido a las condiciones insalubres del lugar. El médico detrás de gran parte de estas investigaciones, Saul Krugin, defendió durante años que el consentimiento de los padres, obtenido bajo presión y con información incompleta sobre los riesgos reales, legitimaba científicamente el experimento. La comunidad médica internacional, sin embargo, terminaría condenando estas prácticas como una violación flagrante de los principios éticos más básicos, comparándolas con los experimentos denunciados en los juicios de Nuremberg apenas una década antes. La lección que se extrae de este tercer caso es brutal en su simplicidad. Cuando una institución deja de ver a sus residentes como personas y comienza a verlos como material de estudio, la línea entre la ciencia y el abuso desaparece por completo, y esa línea, en Letchworth Village, llevaba años borrándose sin que nadie desde fuera lo supiera. Porque aquí está el elemento central de nuestra historia. Durante más de 5 décadas, todo esto ocurrió prácticamente oculto a los ojos del público general. Las familias que dejaban a sus hijos, hermanos o padres en Letchworth Village recibían informes optimistas, visitas cuidadosamente coreografiadas y la seguridad de que sus seres queridos estaban en el mejor lugar posible dentro del sistema estatal. Los edificios de ladrillo rojo, los jardines bien cuidados, el nombre mismo de la institución, evocando la memoria de un filántropo reconocido, funcionaban como una capa de legitimidad que nadie se atrevía a cuestionar. El Estado de Nueva York invertía en la fachada pública de Letchworth Village casi tanto como fallaba en invertir en su funcionamiento interno real. Y así, generación tras generación, miles de personas entraron a ese lugar bajo la promesa de un cuidado ideal, y se encontraron, en cambio, con pabellones superpoblados, personal exhausto y desbordado, enfermedades que se propagaban sin control y, en los casos más extremos, con sus propios cuerpos convertidos en objeto de experimentación médica sin verdadero consentimiento informado. La brecha entre lo que Letchworth Village prometía en sus folletos oficiales y lo que realmente sucedía dentro de sus muros se ensanchó silenciosamente durante más de 50 años. Pero toda mentira institucional de esta magnitud tiene una fecha de caducidad. Y en la historia de Letchworth Village, esa fecha llegaría de una forma que nadie en el estado de Nueva York esperaba. No a través de una investigación gubernamental, no a través de una demanda judicial iniciada desde arriba, sino a través de la cámara de un periodista de televisión y el coraje de un joven llamado Geraldo Rivera, que en el año 1972 entraría con un equipo de filmación e instituciones como esta, decidido a mostrarle al mundo lo que durante décadas se había mantenido cuidadosamente oculto detrás de la fachada del ideal. Antes de llegar a ese momento, es necesario retroceder varias décadas y entender cómo una institución concebida con tanta ambición pudo transformarse, paso a paso, en uno de los capítulos más vergonzosos de la historia médica de los Estados Unidos. Todo comenzó en el año 1911, cuando la Junta Estatal de Beneficencia de Nueva York, bajo la dirección de Charles Little, adquirió unos 2.000 acres de tierra en Rockland County, a menos de 40 kilómetros de la ciudad de Nueva York. El propósito declarado era noble, al menos en el papel: crear una colonia agrícola y de artesanos, para personas con discapacidades intelectuales, un lugar donde pudieran vivir en armonía con la naturaleza, trabajar la tierra, aprender oficios y existir lejos del estigma y el hacinamiento de los asilos urbanos del siglo XIX.
Letchworth Village debía llamarse así en honor a William Pryor Letchworth, un filántropo que había dedicado su vida a reformar el sistema de cuidado de personas con discapacidades y ancianos en el estado. La ironía de que su nombre terminara asociado a una de las peores atrocidades médicas del siglo XX es algo que la historia registraría con amargura. En sus primeros años, Letchworth Village funcionó, hasta cierto punto, según lo previsto. Los edificios de estilo colonial holandés, diseñados por el arquitecto Frank Squires, se distribuían en un campus bucólico con árboles centenarios, granjas activas y talleres de carpintería. Los primeros residentes, apenas unas decenas, trabajaban la tierra, criaban ganado y participaban en un régimen de vida que, comparado con los hacinados asilos urbanos, parecía casi utópico. Médicos y funcionarios de otros estados viajaban hasta Rockland County para estudiar el modelo, y publicaciones especializadas de la época describían Letchworth como el futuro del cuidado institucional. Pero ese futuro tenía una fecha de vencimiento inscrita desde el principio, oculta en la lógica misma que sostenía la institución, la creencia de que las personas con discapacidades intelectuales eran, en esencia, una carga que debía gestionarse, contenerse y, en muchos casos, utilizarse para fines que beneficiaran a la sociedad normal que la rodeaba. Esa lógica encontró su expresión más perversa en la eugenesia, un movimiento pseudocientífico que durante las primeras décadas del siglo XX gozó de enorme prestigio académico en los Estados Unidos, mucho antes de que el mundo asociara esas ideas con los horrores del régimen nazi en Alemania. Letchworth Village, lejos de mantenerse al margen de esta corriente, se convirtió en uno de sus laboratorios más activos. Bajo la dirección de superintendentes como Charles Little primero, y más tarde bajo la gestión de otros administradores estatales, la institución comenzó a practicar esterilizaciones forzadas en sus residentes, amparándose en la Ley de Esterilización de Nueva York, aprobada en el año 1912, que permitía intervenir quirúrgicamente a personas consideradas mentalmente deficientes, sin necesidad de un consentimiento informado real. Cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos adolescentes, fueron sometidos a estos procedimientos entre las décadas de 1920 y 1950, bajo la premisa de que impedir su reproducción era un acto de responsabilidad social. No existía, en la mayoría de los casos, un verdadero proceso de consulta con las familias, y cuando existía, la presión institucional y el desequilibrio de poder entre médicos y familias humildes hacía que el llamado consentimiento fuera, en la práctica, una formalidad vacía. Fue precisamente este ambiente donde los cuerpos de los residentes se habían normalizado como objetos de experimentación científica, el que permitió que Letchworth Village se convirtiera, en el año 1950, en el escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia médica estadounidense, los ensayos de la vacuna contra la poliomielitis. El doctor Hilary Koprowski, un virólogo de origen polaco que trabajaba para los laboratorios Lederle, había desarrollado una vacuna oral experimental contra el poliovirus, un virus que en esa época aterrorizaba a las familias estadounidenses, paralizando y matando a miles de niños cada año. Koprowski necesitaba sujetos de prueba humanos para continuar su investigación, y Letchworth Village, con su población cautiva de niños y adultos con discapacidades intelectuales, discapacidades que muchos padres empobrecidos no podían costear atender en casa, representaba exactamente lo que él buscaba, un grupo de personas que no podían negarse, que no podían denunciar, que no podían, en la mayoría de los casos, siquiera comprender lo que se les estaba haciendo. En febrero de 1950, Koprowski administró su vacuna experimental a 20 niños residentes de Letchworth Village. No existía, según los registros que después saldrían a la luz, ningún consentimiento informado real por parte de los padres o tutores legales, más allá de firmas obtenidas bajo la autoridad implícita del Estado y de la ciencia médica. Los niños, algunos de apenas unos años de edad, recibieron el virus vivo atenuado directamente en su organismo, sin que existiera certeza absoluta sobre los efectos secundarios que podría provocar. El experimento, en términos científicos, resultaría parcialmente exitoso y sentaría las bases para desarrollos posteriores en la lucha contra la poliomielitis, incluyendo el trabajo que después realizarían Jonas Salk y Albert Sabin. Pero el precio ético de ese avance científico fue pagado enteramente por niños que no tenían voz, que no tenían forma de negarse, y cuyos cuerpos fueron utilizados como si fueran simplemente material de laboratorio. Este episodio no sería un caso aislado.
Historiadores de la medicina han documentado que instituciones similares al Letchworth Village, como la Willowbrook State School, ubicada también en Staten Island, Nueva York, y que años más tarde protagonizaría su propio escándalo bajo la investigación del mismo Geraldo Rivera, fueron utilizadas repetidamente como campos de prueba para experimentos médicos que jamás se habrían permitido realizar en poblaciones con capacidad de consentir o con recursos legales para defenderse. Mientras estos experimentos se llevaban a cabo tras los muros de ladrillo rojo de Letchworth Village, la población de la institución crecía a un ritmo que superaba con creces cualquier capacidad razonable de atención. Lo que había comenzado como una colonia agrícola diseñada para unos cientos de residentes, se convirtió, hacia mediados del siglo XX, en un complejo que albergaba a más de 4.000 personas, muchas de ellas hacinadas en pabellones diseñados originalmente para una fracción de esa cantidad. Familias enteras, presionadas por médicos, trabajadores sociales y la creciente estigmatización social hacia las discapacidades intelectuales, entregaban a sus hijos a instituciones como esta con la promesa de que recibirían cuidado especializado, educación adaptada y una vida digna. Lo que encontraban en su lugar, según relatos de exempleados y familiares que años después se atreverían a hablar, era un sistema colapsado, donde el personal, crónicamente insuficiente en número y en capacitación, apenas podía cubrir las necesidades más básicas de alimentación e higiene, dejando de lado por completo cualquier intento real de estimulación, educación o desarrollo personal. Los pabellones, que en los folletos institucionales aparecían como espacios luminosos y ordenados, se convirtieron en la realidad cotidiana en salas donde decenas de residentes, muchos de ellos niños, permanecían desnudos o semidesnudos durante horas, sentados en el suelo de baldosas frías, sin actividades, sin estimulación, sin la más mínima atención individualizada. Los testimonios recogidos décadas después por investigadores y periodistas describirían un ambiente donde el olor a excremento y orina impregnaba el aire de manera permanente, donde el personal, exhausto y desmoralizado, recurría a menudo a la contención física y a la sedación química como único método de control ante la imposibilidad de ofrecer un cuidado genuino. Niños que habían sido enviados a Letchworth Village con discapacidades leves, capaces de comunicarse y aprender bajo condiciones adecuadas, regresaban a ver a sus familias, en las escasas visitas permitidas, convertidos en sombras de sí mismos, con retrocesos evidentes en su desarrollo, producto directo de la deprivación sensorial y emocional a la que habían sido sometidos. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia es que Letchworth Village no operaba en las sombras de la ilegalidad ni del secreto absoluto. Era una institución estatal, financiada con fondos públicos, visitada periódicamente por funcionarios del gobierno de Nueva York, e incluso, en ciertos momentos, elogiada en informes oficiales como un modelo a seguir. Esta aparente contradicción entre una institución pública y supervisada y las condiciones inhumanas que prevalecían tras sus muros revela algo más profundo sobre la sociedad estadounidense de la época: la casi total invisibilidad social de las personas con discapacidades intelectuales. Mientras no hubiera escándalos públicos, mientras las familias no organizaran protestas masivas, mientras la prensa no investigara, el Estado de Nueva York tenía pocos incentivos reales para destinar los recursos necesarios a mejorar las condiciones de vida de una población que, en la mentalidad predominante de la época, era considerada marginal, prescindible, casi invisible ante los ojos de la opinión pública. Hubo, sin embargo, voces que intentaron alertar sobre lo que ocurría dentro de Letchworth Village mucho antes de que Geraldo Rivera llegara con sus cámaras. Enfermeras y cuidadores que renunciaron a sus puestos escandalizados por lo que presenciaban. Algunos padres que, tras visitar a sus hijos, decidieron denunciar públicamente las condiciones encontradas. E incluso algunos legisladores estatales que en distintos momentos de las décadas de 1950 y 1960 presentaron informes internos señalando el hacinamiento crítico y la falta de personal adecuado. Pero estas denuncias, dispersas y sin la fuerza mediática necesaria para generar un cambio real, se disolvían en la burocracia estatal, archivadas entre miles de documentos administrativos, sin que ninguna autoridad tomara medidas decisivas. El propio gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, quien ocuparía el cargo entre los años 1959 y 1973, llegaría a reconocer públicamente, en ciertos momentos, la existencia de problemas de financiamiento en las instituciones estatales para personas con discapacidades, pero las soluciones propuestas rara vez se traducían en cambios estructurales significativos,
y los recortes presupuestarios continuaban golpeando a instituciones como Letchworth Village año tras año. Para la década de 1960, la situación había alcanzado niveles que hoy resultan difíciles de imaginar. Informes internos, que solo saldrían a la luz pública años después, describían una proporción de un trabajador por cada 50 o incluso 100 residentes en ciertos turnos, especialmente durante la noche, cuando prácticamente no existía supervisión real sobre lo que ocurría en los dormitorios comunales. En este contexto de abandono sistemático, los abusos físicos e incluso los abusos sexuales comenzaron a ser reportados con una frecuencia alarmante por parte de exempleados que, décadas más tarde, romperían su silencio ante investigadores y periodistas. Residentes que no podían comunicarse verbalmente, que dependían enteramente del personal para su supervivencia diaria, se convirtieron en víctimas silenciosas de un sistema que parecía diseñado no para protegerlos, sino para contenerlos y olvidarlos. Fue en este escenario de deterioro institucional prolongado donde, en el año 1965, un visitante particularmente influyente recorrería los pasillos de Letchworth Village, el senador Robert F. Kennedy, hermano del expresidente asesinado 2 años antes, quien en su papel de senador por el estado de Nueva York decidió realizar una visita sorpresa a varias instituciones estatales para personas con discapacidades. Lo que Kennedy encontró lo dejaría visiblemente conmocionado. En declaraciones públicas posteriores a su visita, el senador describiría las condiciones observadas en instituciones como Letchworth Village, utilizando una expresión que resonaría durante años en los círculos políticos y periodísticos de Nueva York. Comparó los pabellones con una jaula de serpientes, un lugar donde los seres humanos vivían en condiciones que, según sus propias palabras, ni siquiera se permitirían para animales en un zoológico decente. Kennedy exigiría reformas inmediatas, denunciaría públicamente la negligencia estatal y por un breve momento, la atención mediática se centraría en las instituciones para personas con discapacidades intelectuales del estado de Nueva York. Pero como sucede tantas veces en la historia de las instituciones, que dependen de la voluntad política y la atención pública, el impulso reformista generado por la visita de Kennedy se fue diluyendo con el paso de los meses. Las promesas de aumentar el financiamiento, de contratar más personal, de mejorar las condiciones físicas de los pabellones, quedaron en gran medida en el papel, ahogadas por la compleja burocracia estatal y por la falta de una presión sostenida en el tiempo. Letchworth Village continuaría operando bajo las mismas condiciones de hacinamiento y negligencia durante los años siguientes, protegida por la misma invisibilidad social que la había caracterizado desde sus primeras décadas de existencia. Sería necesario, para que el verdadero cambio finalmente llegara, que un joven periodista con una cámara y una determinación inquebrantable decidiera desafiar directamente al sistema, entrando sin autorización oficial completa a instituciones como esta, dispuesto a mostrarle a millones de espectadores lo que el estado de Nueva York había logrado mantener oculto durante más de 5 décadas. Ese joven periodista era Geraldo Rivera, entonces un reportero de 30 años, que trabajaba para la cadena WABC-TV en Nueva York. Corría el mes de enero de 1972, cuando Rivera recibió una información confidencial de un médico que trabajaba dentro del sistema estatal de instituciones para personas con discapacidad. Ese médico, cuyo nombre se mantuvo protegido durante años, estaba desesperado. Había intentado denunciar internamente las condiciones que presenciaba a diario, pero cada informe que enviaba terminaba archivado, ignorado, sepultado bajo la misma burocracia que había protegido a Letchworth Village durante más de 5 décadas. Decidió entonces acudir a la prensa, entregándole a Rivera una llave que abriría, literalmente y en sentido figurado, las puertas de una de las instituciones más grandes y más olvidadas del estado de Nueva York. Rivera y su equipo de filmación llegaron a Letchworth Village sin previo aviso, sin autorización completa de las autoridades estatales, y comenzaron a grabar. Lo que las cámaras capturaron esa mañana superó cualquier expectativa, cualquier denuncia previa, cualquier informe interno que hubiera sido silenciado en los años anteriores. Los pasillos estaban llenos de residentes desnudos o semidesnudos, sentados en el suelo, meciéndose repetitivamente, algunos con heridas visibles sin atender. El olor, según describiría Rivera años después en sus memorias, era insoportable, una mezcla de orina, heces y desinfectante barato que no lograba enmascarar la negligencia sistemática. Los pabellones, diseñados originalmente para alojar a un número limitado de residentes, contenían el doble o el triple de personas de las que su capacidad permitía. Un solo miembro del personal cuidaba, en ocasiones, de más de 50 pacientes simultáneamente, una proporción que hacía imposible cualquier atención mínimamente digna.
El material se transmitió el día 6 de enero de 1972 bajo el título Willowbrook, The Last Great Disgrace, un reportaje que en realidad centraba su atención en otra institución estatal, Willowbrook State School, ubicada en Staten Island. Sin embargo, las imágenes del Edgeworth Village que Rivera había logrado capturar durante su investigación paralela reforzaron el impacto de la denuncia, demostrando que lo ocurrido en Willowbrook no era un caso aislado, sino un patrón sistemático que se repetía en instituciones similares a lo largo de todo el estado. El escándalo fue inmediato y devastador. Millones de espectadores, muchos de los cuales desconocían por completo la existencia de estas instituciones o asumían que funcionaban bajo estándares mínimos de humanidad, presenciaron con horror las condiciones reales en las que vivían miles de personas consideradas, durante décadas, invisibles para la sociedad. La reacción pública fue inmediata. Padres de familia que tenían hijos internados en Letchworth Village y en instituciones similares comenzaron a organizarse, exigiendo investigaciones formales y cambios estructurales urgentes. Periódicos como el New York Times retomaron la historia, publicando artículos de seguimiento que profundizaban en las condiciones específicas de Letchworth Village, entrevistando a exempleados, a familiares de residentes fallecidos, a médicos que habían presenciado años de negligencia sin poder o sin atreverse a denunciarlo públicamente. El gobernador del estado de Nueva York en ese momento, Nelson Rockefeller, quien había estado en el cargo durante buena parte de la historia más oscura de la institución, se vio obligado a responder públicamente, prometiendo una revisión completa del sistema estatal de cuidado para personas con discapacidad. Ese mismo año, una demanda colectiva fue presentada en nombre de los residentes de Willowbrook State School, un caso que se conocería como Willowbrook versus Rockefeller. Aunque el caso se centraba formalmente en esa institución específica, sus implicaciones legales se extendieron rápidamente a Letchworth Village y a otras instituciones similares en todo el estado. El caso llegó a resolverse mediante un acuerdo judicial en 1975, conocido como el Consentimiento de Willowbrook, un documento legal histórico que estableció por primera vez estándares mínimos obligatorios de cuidado, supervisión y condiciones de vida para las personas internadas en instituciones estatales. Este acuerdo se convertiría, con el tiempo, en uno de los precedentes legales más importantes en la historia de los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos, citado en décadas posteriores en casos similares a lo largo de todo el país. Para Letchworth Village, sin embargo, el camino hacia el cierre definitivo aún tomaría años. La institución continuó operando durante la década de 1970, ahora bajo una supervisión mucho más estricta, con inspecciones regulares y con una presión pública constante que ya no permitía el mismo nivel de invisibilidad que había caracterizado sus primeras décadas de existencia. El número de residentes comenzó a disminuir progresivamente, no solo por las nuevas políticas de desinstitucionalización que ganaban fuerza en todo el país, sino también por un cambio filosófico fundamental en la manera en que la sociedad estadounidense entendía el cuidado de las personas con discapacidad intelectual. El movimiento de desinstitucionalización, impulsado en parte por el escándalo de Willowbrook y Letchworth Village, promovía la idea de que las personas con discapacidad debían integrarse en comunidades más pequeñas, en hogares grupales, en entornos que favorecieran su dignidad y su autonomía, en lugar de ser recluidas en instituciones masivas y despersonalizadas. Durante la década de 1980, Letchworth Village experimentó una reducción constante en su población. Pabellones enteros comenzaron a cerrarse, edificios que habían albergado a cientos de residentes durante décadas quedaron vacíos, silenciosos, esperando un destino incierto. El proceso de cierre definitivo se prolongó durante casi una década completa, un testimonio de la magnitud de la institución y de la complejidad logística que implicaba trasladar a miles de personas hacia nuevos entornos de cuidado. Finalmente, el día 25 de marzo de 1996, Letchworth Village cerró sus puertas de manera oficial y definitiva, poniendo fin a 79 años de historia que habían comenzado con la promesa utópica de Charles Little y que terminarían asociados permanentemente con uno de los capítulos más oscuros en la historia del cuidado institucional en Estados Unidos. El terreno, de más de 2.000 acres originales, quedó parcialmente abandonado durante los años siguientes al cierre. Algunos edificios fueron demolidos, otros fueron reutilizados para propósitos completamente distintos. Parte del terreno se convirtió en un parque público, conocido hoy como Letchworth Village Park.
donde los visitantes pueden caminar entre los restos de antiguos edificios institucionales sin necesariamente conocer la historia completa de sufrimiento que esos muros presenciaron durante casi 8 décadas. Otros edificios permanecieron abandonados durante años, convirtiéndose en objeto de fascinación para exploradores urbanos, fotógrafos y entusiastas de lugares abandonados, quienes documentaron el deterioro progresivo de las estructuras, las salas vacías, los equipos médicos oxidados que aún permanecían en algunos edificios como testigos silenciosos de un pasado que la institución había intentado, durante décadas, mantener oculto. Hoy, Letchworth Village representa mucho más que las ruinas físicas de una institución cerrada. Representa un punto de inflexión crucial en la historia de los derechos humanos en Estados Unidos, un caso de estudio obligatorio en programas universitarios de bioética, trabajo social y políticas públicas. Representa también una advertencia permanente sobre los peligros de la invisibilidad social, sobre lo que puede ocurrir cuando una sociedad decide apartar a ciertos grupos de personas de la vista pública, confiándolos a instituciones que operan sin la supervisión adecuada, sin la rendición de cuentas necesaria, sin el reconocimiento básico de su humanidad. Los experimentos con la vacuna de la poliomielitis realizados en niños con discapacidad intelectual sin consentimiento informado adecuado, las condiciones de hacinamiento que llevaron a la muerte a cientos de residentes a lo largo de las décadas, la negligencia sistemática que Geraldo Rivera finalmente expuso ante millones de espectadores, todo esto constituye un recordatorio doloroso más necesario de que el progreso científico y médico jamás puede justificarse a costa de la dignidad humana. La historia de Letchworth Village nos obliga también a reflexionar sobre quiénes decidimos, como sociedad, mantener en los márgenes, sobre qué instituciones operan hoy, en nuestro propio tiempo, protegidas por una invisibilidad similar, lejos del escrutinio público, lejos de la atención mediática, lejos de la presión social necesaria para garantizar condiciones dignas de vida para las personas más vulnerables. Charles Little imaginó, en 1911, una institución que sirviera como modelo ideal para el cuidado humano de las personas con discapacidad intelectual. La realidad que emergió de esa visión original, documentada meticulosamente por periodistas, médicos disidentes y familias valientes a lo largo de casi 8 décadas, nos recuerda que las buenas intenciones, sin supervisión constante, sin recursos adecuados y sin voluntad política sostenida, pueden transformarse en instrumentos de un sufrimiento inimaginable. Si esta historia te ha impactado tanto como nos ha impactado a nosotros al investigarla y contarla, te invitamos a suscribirte a este canal, donde continuamos explorando los capítulos más oscuros y menos conocidos de la historia. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo que ocurrió en Letchworth Village y comparte este video con quienes creas que deben conocer esta historia, porque recordar estos episodios es la única manera de asegurarnos de que nunca vuelvan a repetirse.